esta noche también para poder escuchar la palabra y que la palabra pueda trabajar en nuestros corazones y nuestras mentes. Muy importante es siempre que la palabra sea el alimento diario de nuestro ser, de nuestra vida. Por eso también tenemos la hora piadosa, también tenemos el culto de oración, también el culto de casados, diferentes cultos en los que podemos participar. Y aprovechando esto, también podemos avanzar. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Nuestro Señor fue y derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. Por eso Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Y Él es todo por nosotros. Por eso en todo momento podemos reconocer su obra, de cómo Él se sacrificó por nosotros. Aunque nosotros no merecíamos la salvación, pero Él, por amor hacia nosotros, Dios mismo dio a su Hijo para que podamos avanzar, solamente por ese amor que Dios nos dio. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios,
quien no las quiere tener. Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Las riquezas que Dios nos ha dado son en realidad incalculables, principalmente la salvación, la cual hemos recibido mediante Jesucristo. Es algo que ningún ser humano hubiera podido alcanzar. Por su misericordia y por su amor es que podemos estar en el libro de la vida, por esa gracia la cual Dios nos permitió, por su Hijo Jesucristo Jesús. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también de esa manera pueden comunicarse, pueden comentar, dar un like, y esto ayuda mucho para poder difundir el Evangelio hacia todo lugar. Por eso, compartiendo la palabra, también muchos reciben la salvación, y cada vez podemos avanzar mirando siempre hacia nuestro Dios. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios y yo, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará.
Claramente lo dice su escritura. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y estando juntamente con Él, podemos avanzar firmes y decididos. Por eso Jesucristo vino a este mundo con un nombre, con dos nombres principalmente, ¿no? Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados. Y su otro nombre es Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie en este mundo nos podrá alejar de su amor. Por eso, confiando en nuestro Señor, podemos avanzar libremente hacia el Evangelio, hacia la palabra, hacia aquellos corazones que necesitan realmente recibir esta palabra la cual Dios nos da. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante Jerusalén Radio, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo y llevando la palabra del Evangelio. Podemos escuchar las diferentes prédicas que se transmiten también alrededor del mundo, ¿no? Desde la mañana, todo el día podemos realmente escuchar. Y también aquellos que están a nuestro alrededor pueden sintonizar y escuchar esta palabra que Dios nos da. Realmente, por el Evangelio y la palabra que trabaja en nosotros, realmente es Dios quien nos da ese privilegio de poder avanzar. Por eso podamos compartir, ¿no? Jerusalén Radio. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 101. Himno 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, es mi algo para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino y delante de mis enemigos. Lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder da salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta noche, hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir. Gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar esta noche para este servicio de oración. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre y Señor, le agradecemos por este día, Señor, también que nos permite todos los días, Señor, su gracia, su misericordia, Señor. Por eso, Dios Padre, estamos agradecidos, Señor. Usted cuida siempre sus siervos, los hermanos, Señor, y este tiempo también, Señor, usted está avanzando, Señor, con las actividades de la iglesia, Señor, y queremos pedirle esta noche también, Dios Padre, usted
nos dé de su gracia, Señor, este tiempo. También esperamos, Señor, a sus siervos y así también te puede darnos ese corazón, Señor, para poder invitar a los pastores y a los hermanos también que se han alejado de la iglesia. También, Señor, a familiares, amigos, Señor, usted pueda trabajar siempre, Señor, a través de su palabra, Señor, nosotros. Y compartiendo, Señor, su palabra, podemos ver, Señor, cuán y perdido está, Señor, muchas veces una persona sumido en sus pensamientos, Señor, pero tu palabra muchas veces cuando llega, Señor, da esperanza, Señor. Por eso también, Señor, usted nos da de su gracia todos los días, Señor. Dios Padre, así queremos pedirle, Señor, también por todas las actividades que tenemos aquí en la iglesia, de su gracia, a la sabiduría, Señor, a los encargados para que ellos puedan avanzar, Señor, este tiempo bajo su guía, Señor. Dios Padre, así esta noche también escucharemos su palabra. Palabra pueda llenar, Señor, nuestro corazón, Señor. Usted pueda sembrar también ese alimento espiritual, Señor, que nosotros necesitamos todos los días, Señor. Dios Padre, así le damos gracias, Señor. Entregamos este culto o este servicio de oración, Señor, en sus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta noche también tenemos los testimonios. Si algún hermano o hermana quiere compartir su testimonio, puede pasar, hermanos. Ese tiempo se está llevando los seminarios bíblicos o los pre-CLFs, ¿no? Invitando a los pastores para el seminario bíblico que tenemos de aquí a una semana. Entonces, algún hermano o hermana que también llegado, ¿no?, en esos seminarios haya recibido una palabra porque siempre se oye, ¿no? Nada es casualidad, siempre pasa algo en las actividades que tenemos, que Dios pone así en nuestro camino, sí, para que nosotros también podamos y mirar a Él, ¿no? ¿Algún hermano o hermana quiere testificar esta noche? Ayer también, ¿no?, estábamos acompañando al pastor y realmente todo lo que hace Dios y nos muestra, ¿no? Muchas veces nuestro corazón también nos hace que recordemos de dónde hemos salido, porque el pastor compartía el antiguo pacto y el nuevo pacto, sí. Y las personas que participaban, ¿no?, en esa iglesia, en la zona sur, entonces ellos entendían perfectamente, porque el antiguo pacto fue en 2 tablas de piedra, ¿verdad? Pero el nuevo pacto, ¿cómo se escribió? En la mente y en el corazón. O sea, no se ve, tampoco hay algún rollo de libro, nada. Y a veces esa parte las personas no pueden entender, ¿no? Piensan que el antiguo pacto es el que se tiene que cumplir. Yo escuché alguna vez, decían, no, tenemos que cumplir, Jesús ha resumido los 10 mandamientos en 2, así. Eso tenemos que cumplir, así, ya está resumido, así. ¿Será así? Y los que, como dicen, ¿no?, los que hemos creído y vivimos por la fe, podemos experimentar el nuevo pacto, ¿cómo es?
es el mundo de la fe. Es el mundo de la fe donde el tiempo, no hay para Dios el tiempo, ¿no? Así, para nosotros sí hay, podemos ver, sentir, todo eso, pero para Dios no existe. En el mundo de la fe no hay el tiempo. Por eso es que como la viuda, ¿no? Que había preparado para el profeta, entonces no hay explicación de cómo puede seguir en su vasija, ¿no? El aceite, todo el alimento que según la palabra del profeta seguía habiendo, ¿no? Y para él, para el profeta y para toda su familia. ¿Sí? Entonces ese es el mundo que Dios nos enseña, que yo creo la ciencia y también las personas no se pueden explicar. ¿Sí? También como el nuevo pacto, ¿no? Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así, ayer pastor estaba compartiendo también, ¿no? Y al ir también, ¿no? Yo veía, ¿no? Su movilidad donde íbamos, el GPS tenía una dirección, sí, ya fijo. Al partir ya dio una dirección. Para el momento de ir por una calle que pasamos de alto, digamos, no hicimos caso al GPS, ya daba otra dirección así. Pero nosotros físicamente conocemos el camino, yo conozco el camino, pero el GPS te muestra otro lado. Así. Entonces yo pensaba, ¿no? Meditaba también en mi corazón. Es así que cuando Dios nos dirige por un camino y no vamos por ese camino, claro, va a haber otra ruta que nos va a dar, pero a veces da más largo o por otro lado así. Cosa que si hubiéramos hecho caso en la primera instancia, ¿no? A la primera ruta que nos dio el GPS, entonces todo hubiera sido así más rápido, porque en la primera ruta que nos dio era más rápido, más corto. Pero como no hicimos caso en una de esas partes de la ruta, entonces se fue desviando, así, incluso otro lado así que marcaba el GPS, ¿no? Y así yo también meditaba, ¿no? Y hallaba la gracia también allá acompañando al pastor y estoy agradecido también, ¿no? Por que la palabra haya llegado. Y el pastor también se sentía feliz, ¿no? Porque las personas, los hermanos de ahí entendieron el evangelio, exactamente lo que era el primer pacto y el nuevo pacto. ¿Hay algún hermano o hermana más que tal vez esta noche quiere testificar? Tenemos tiempo todavía, hermanos, pueden aprovechar, ¿no? De tiempo también como está su corazón para este seminario bíblico, los pastores nos visitan. Para mí, generalmente nos visita un solo pastor, ¿no? Pero esta vez 2 pastores. Entonces, yo creo que va a haber mucho más palabra, ¿no? En las actividades que está llevando, ¿no? Son solamente 2 días, pero en esos todos está programado, ¿no? Y también están pidiendo, ¿no? Que en la oficina que puedan inscribirse o anotarse así a las conferencias que se va a realizar, ¿no? Una de las conferencias es en la Cámara de Senadores, donde se va a llevar se va a dar la conferencia sobre el mundo del corazón. Y solamente un día es, ¿no? El día jueves creo que es para la conferencia del CLF para pastores. Y también para los hermanos, ¿no? Está
2 noches de seminario bíblico. Así está el programa, hermanos, así que pueden disponer su corazón también este tiempo para y aprovechar, ¿no? Los pastores están viniendo desde muy lejos, ellos siempre llevando la palabra, los testimonios, también la fe que ellos tienen en Dios, transmiten, ¿no? a nosotros, hermanos. ¿Hay algún hermano, hermana más que tal vez quiera dar su testimonio esta noche? Animado. Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Y sí, gracias a Dios, ayer también estaba participando en el TLF, ¿no?, que había en la zona sur. Y estaba contando, pastor, acerca de una ley que había anteriormente, ¿no?, 30 kilómetros por hora en Corea. Esa era la medida, esa era por la que se podían mover, pero pasando el tiempo, todo se ha ido modernizando, cambiando, entonces se tenía que actualizar también, dice, ¿no? Y ya cambió a 100 kilómetros por hora, 120, 130, hasta 140 usan, dice. Entonces, ¿por qué? Porque ha cambiado, dice, ¿no? Ha cambiado las leyes. Entonces, alguien que se ha quedado con la antigua ley, que era 30 kilómetros por hora, ya en este tiempo moderno, actual, entonces ya está mal, dice, ¿no? Están dando 30 kilómetros por hora, ya hasta es perjudicial, ¿cierto? Porque su movimiento es muy rápido, sus actividades son mucha velocidad, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, que se mueva a 30 kilómetros por hora ya no ayuda, sino es perjudicial, ¿no? Ya no ayuda. Entonces ya lo meten preso directamente, dice, ¿no? Entonces, bueno, muy diferente a lo que es aquí, ¿no? En cuanto a eso. Y eso nos hacía pensar, o nos daba este ejemplo para hablarnos sobre la antigua ley y la nueva ley, ¿no? Sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Como estábamos anteriormente por el antiguo pacto, la ley, ¿no? Y ahora el nuevo pacto, que es, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, ¿no? Y bueno, es verdad, ¿no? Me hacía pensar, a mí también me hacía pensar que es verdad, y también explicaba que alguien o algunos quieren vivir en ese antiguo pacto, en esa antigua ley quieren vivir, o aún siguen viviendo ahí, dice, ¿no? En la antigua ley, y nos estaba explicando, ¿no? Como por la antigua ley, realmente si examinamos la antigua ley ya estamos muertos, ¿no? Por esas razones que había metido la ley dentro del arca, ¿no? Tapado con el propiciatorio, ¿cierto? Pues porque sabe que si nos vamos a encontrar a través de la ley, estamos muertos, no tenemos nada, ¿no? Para poder hablar, decir nada, ¿no? Entonces, eso también me hacía pensar a mí que muchas veces yo me quiero quedar, ¿no? con lo que sé, y ya hasta ahí, no quiero saber más, tal vez parece así, pero no es la voluntad de Dios. Esto me hacía pensar así, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es constantemente actualizar, ¿no? El Evangelio se está moviendo constantemente, no sé si también pueden sentir así, se está moviendo constantemente, se está moviendo, ¿no? Cambio,
hay cambio. Si recuerdan, hace 10 años, hace 15 años, 20 años, no sé, recuerdan, no era así, era diferente, ¿no? Claro, es el mismo evangelio, pero está cambiando, se está actualizando, eso es lo que yo veo, ¿no? Se está actualizando, más cosas apareciendo, ¿no? Así. Pero es el mismo evangelio, ¿cierto? Entonces, eso como me hacía despertar también a mí, ¿no? Es necesario actualizar, constantemente actualizar. No hacer caso de ese pensamiento, ¿no? Que yo ya como sé esto, o esta parte, o ya, así, ¿no? No, sino que constantemente actualizar. Así me hacía pensar, ¿no? También agradezco porque ayer también podíamos participar a través del coro, ¿no? Yo no sé tampoco muchas cosas, pero a través del coro que hay aquí una actividad y me da la oportunidad de poder escuchar nuevamente el Evangelio, la palabra, me da esa oportunidad. Porque la verdad, ¿no? Cuando no escuchamos la palabra, ¿qué sucede en nuestro corazón, en nuestra mente? Nos quedamos como con lo que ya sabemos, ¿no? Con lo que ya habíamos escuchado, pero el Evangelio constantemente se está moviendo. También para este evento, ¿no? De la próxima semana, 21-22, claro, está habiendo mucho movimiento, ¿no? Hay que preparar, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, orar simplemente, ¿no? Oremos para que podamos recibir, ¿no? Con todo nuestro corazón también a los siervos que van a llegar de Corea y poder recibir, ¿no? Escuchar la palabra, cual sea la voluntad de Dios, ¿no? Así. Sí, eso quería compartir. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, a continuación vamos a ver el video promocional CLF y del Gran Seminario Bíblico. Hay momentos en que el corazón ministerial necesita renovar su visión en la palabra. Este mes de enero, Bolivia se prepara para un encuentro que transformará tu llamado. Te invitamos al Congreso de Líderes Cristianos, CLF, con el tema Eterna Redención. Un espacio diseñado para quienes desean distinguir con claridad la verdad bíblica y fortalecer su servicio a Dios. Contaremos con la presencia especial del pastor Jin Ki-so, de la Misión Buenas Nuevas, Corea del Sur, este jueves 22 de enero, de 2 a 5 de la tarde, Colegio de Abogados de La Paz, calle Yanacocha, número 630, Salón Auditorio, piso 1. Más de 800,000 líderes en todo el mundo ya han sido parte de esta visión. No te quedes fuera. Para más información, comunícate al 62 96 43 60 o visita misionbuenasnuevas.org.bo. La misión Buenas Nuevas Bolivia te invita al Gran Seminario Bíblico. Dios es el que justifica. Una cita especial del miércoles 21 al jueves 22 de enero. Nos encontraremos a las 19 horas con 30 minutos en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados La Paz, calle Yanacocha, número 630, piso 1. Este evento contará con la enseñanza principal del pastor Johnson Park de la Misión Buenas Nuevas, Corea del Sur. Prepárate para días de comunión y revelación espiritual que marcarán tu vida. No faltes, este es tu momento para encontrarte con el mensaje que transforma. Dios es el que justifica. Para más información, comunícate al 72 03 15 68 o visita nuestra página misionbuenasnuevas.org.bo. Sí, hemos visto el video promocional, el CLF, que titula el Eterna Redención, y del Gran Seminario Bíblico, que tiene por título el Dios es el que justifica, hermanos. Bueno, esta noche también tenemos la palabra, vamos a invitar al pastor David Zavala, ministro de Misión Buenas Nuevas, que está en Cochabamba. Nos va a compartir la palabra esta noche, hermanos. Adelante, pastor.
Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 21, 33. San Mateo 31, 21, 33. El libro de San Mateo 21, 33. Voy a leer. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó también en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Así miro mejor, ¿no? Muchas veces nosotros venimos con muchos pensamientos, ¿no? Con dificultad. Durante el día a veces se presentan las dificultades y a veces no sabemos qué hacer en realidad, o alguien sabe qué hacer. Yo también, ¿no? Muchas veces se me presenta la situación, no sé qué hacer, cuando yo quiero resolver solo, pero he aprendido, ¿no? Este tiempo, y yo tengo a alguien que puede apoyarme, ayudarme. ¿Quién es? ¿Quién? A ver, algo más certero. Sí, obvio que Dios, Jesucristo, ¿no? Pero hay una vía. El siervo de Dios. Sin eso no se puede. ¿O se puede? Sí. Nosotros esa parte muchas veces ignoramos, pero es parte fundamental para nuestra vida. Y sí, nosotros tenemos la Biblia, hemos escuchado demasiadas palabras. Desde que ustedes recibieron la salvación, miles de palabras han escuchado, ¿sí o no? Yo también. Yo recibí el 2010. ¿Cuántos días han pasado? Imagínense, el año tiene 365 días, ¿no? Y por 10 años, por 15 años, multiplíquelo. En la semana hay miércoles, martes, jueves, viernes, domingo. ¿Se escucha la palabra o no se escucha? Se escucha, ¿no? Pero a veces escuchando, como escucha un testimonio, escuchando la palabra, siempre olvidamos, ¿no es cierto? Olvidamos. Y también cuando hay problemas, no sabemos muchas veces qué hacer. ¿Y dónde debemos recurrir? Yo siempre aprendí, ¿no? Desde que recibí la salvación, ingresé al seminario, el pastor decía, ¿no? No cargue su problema. Entonces, ¿quién debe cargar el problema? ¿El siervo, sí o no? ¿Ustedes vienen y le cargan el problema, pastor? Levante la mano, ¿eh? ¿Nadie? Wow.
Entonces yo, aunque estoy lejos, se lo cargo mi problema, pastor. Y yo estos días también tenía dificultad de la salud. De repente, ¿no? Así, como sin ganas me quedé, ¿no? Y ¿a dónde tengo que recurrir? Primero, ¿no? Al pastor, al decir, pastor, me siento así. Y pastor, ¿qué dice? No se preocupe, hermano. Dios es fiel. Siempre escuché esa palabra. Entonces, ¿esa palabra hacia dónde me manda? A esto ya. Me conecta y tengo fuerza otra vez. De verdad es increíble. Cuando nosotros nos conectamos con el corazón, ¿tenemos fuerza o no? Sí. Mire, la promesa de este año, ¿cómo fue? Hebreos 11, 1. Dice, después la fe, a ver, vamos a repetir. 2, 3. Visión de lo que no se ve. Ahí está hablando, ¿no? Nosotros cómo debemos esperar. Nosotros tenemos un dicho, ver para creer. ¿Cierto? Mientras yo no vea que cambie, no creo. Pero la fe no es así, ¿no? Sino es creer para ver. Y el 11 también, 11:11 dice, a ver, leamos, 11:11. Ya, 2, 3. Hebreos 11:11. A ver, vamos a repetir. Con todo el corazón. 2, 3. Hay una clave, ¿no? Recibió fuerza. Dice, ¿por qué recibió fuerza? Por la fe, dice. Recibió fuerza. Y cuando nosotros no tenemos la fuerza, pero si nos conectamos podemos tener la fuerza. ¿Sí? ¿De dónde viene la fuerza? De la palabra, ¿no es cierto? De ahí viene, de ahí nace. Mire, nosotros somos tan necios que ni leer queremos. Y digo, repitamos, dice, otro, ¿cómo está? Así está, ¿sí o no? ¿Cómo podemos conectarnos si no desechamos nuestra manera, nuestro pensamiento, un momento por lo menos? Dejando todo. Yo sé, algunos hermanos tienen mucha situación. Y yo vengo de Cochabamba, ¿no? Voy a hablar para los hermanos, como no están aquí. Allá mayormente hay problema en los matrimonios. Aunque pareciera que están bien, pero están distanciados, ¿no? Mucho problema había, ¿no? Pero conversando con ellos, cada uno así, ¿no? Con los matrimonios, podía ver, por tan sencillas cosas, están a punto de divorciarse. Porque uno establece su razón. El otro quiere doblar, no quiere doblar. Mire, anoche también, ¿no? Tenemos reunión de hermanas casadas. Entonces preguntaba una hermana, a su esposo no le pidió permiso para qué, para ir a campamento mundial. Pero ¿qué hizo? Fue y le dijo, firmame permiso de los niños. Entonces el esposo, ¿qué respuesta tuvo? No. Cuando el esposo escucha de esa manera, ¿cómo se siente?
que no lo tome en cuenta, ¿sí o no? Ya tomó su decisión. Y yo le decía, ¿usted sabe cuál es el problema? Se quedaba callada, no sabía, ¿no? Tan sencilla cosa. Si tan solo usted, hermana, haya ido, mi amor, te quiero mucho, tú eres el amor de mi vida, ¿sí o no? Ah, tú eres el mejor padre del mundo. Y él trabaja en la alcaldía, ¿no? Y entonces yo, si usted me da permiso, quiero participar donde el campamento mundial, ¿sí o no? Pero quiero participar con los niños. Entonces, si hallo la gracia delante de tus ojos, ¿me puedes firmar permiso para los niños? ¿Cómo va a decir el varón? Amén, va a decir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tan pequeñas cosas sencillas, ¿sí o no? Sencillamente, pero ¿hace uno o no hace? Mire, a Jesucristo no lo vemos, a Dios tampoco, pero a su esposo que lo ve, ¿cómo trata? Distante, ¿sí o no? Imagínense a Jesucristo más distante entonces. Entonces esta hermana se daba cuenta, no, de verdad, pastor, tan equivocada estoy, dice, ¿no? Ah, entonces hoy voy a practicar. No sé si practicó ahora, ¿no? Pero yo pienso que si ella dobla su corazón, sí o sí Dios va a trabajar. ¿Sí o no? Pero a veces no queremos votar, poquita razón. Votar a un lado la razón. Dios sí o sí va a trabajar. Y así conversando con las hermanas, ¿no? De verdad, otro se quiere apartar. ¿Por qué? Porque no le echó sal a la comida. ¿Qué le parece? ¿No han escuchado ustedes así? Desde ahí empieza la pelea. Y empiezan a recordar otras cosas. Y imagínense, a mí me gusta con salsita, al otro no le gusta con sal. Pero ¿es para separarse? Creo que no. Entonces, así también, ¿no? Aprendiendo a través de los hermanos, podía pensar, ¿no? Lo que destruye nuestra vida es la razón, muy fuerte en nosotros. Hoy hemos leído los labradores malvados. Estos labradores, al principio, ¿cómo recibieron? No sé si ustedes pudieron captar. Un padre de familia, dice, ¿no? Un dueño. ¿Qué hizo? Había sembrado un viñedo, había cercado, había puesto un lagar en medio, una torre, en fin, todo había hecho. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Y se lo dejó a un labrador, a esos labradores. ¿Para qué se lo dejó? Para que sea el tiempo de los frutos, él venga a recoger los frutos. Hermano, hoy es tiempo de recoger los frutos, ¿sí o no? ¿Qué está enviando? Su siervo, ¿sí o no? Hoy está enviando su siervo. ¿Cómo recibimos nosotros esa noticia? Ah, como la labrador malvado. Mire, yo pensaba mucho, ¿no? Cuando nosotros recibimos una noticia así de eventos, muchas veces, ¿cómo recibimos? ¿Con agradecimiento, con felicidad? ¿O cómo recibimos, hermano? A ver, los hermanos varones, ¿cómo reciben? ¿Cómo recibe, hermano Gregorio? ¿Con felicidad? ¿No? Ya vamos a practicar, hermano. ¿Está bien? Yo un día caminé con el pastor Martín Guerrero. Él le acompañaba, ¿no? Llevando niños. Entonces, él, cada que salía, él mayormente era presentador. Cada que salía, estoy muy agradecido a Dios, decía, ¿no? Soy el hombre más feliz del mundo, decía. Bueno, así dijo, ¿no? Pero después nos mandó pastor a llevar niños. De repente alguien se le cruzó. No quiero decir la palabra, ¿no? Pero ya se darán cuenta, ¿no? ¿Qué palabra utilizan, no? Una palabra grosera.
¡Eche! Ya los demás se darán cuenta, ¿no? Y yo escuché. Muy agradecido, muy feliz. Todo contrario, ¿sí o no? Y yo empecé a pensar, ¿no? A meditar. Pastor, usted dijo que estaba muy agradecido después que pasó de ese incidente, ¿no? Sí, me dice seminarista. Yo soy el hombre más malvado del mundo, dice. Por eso, pastor, me enseña que sea como la hiena. ¿Qué hace la hiena? ¿Saben qué hace la hiena? ¿Se ríe? ¿Sabe qué hace la hiena? No caza. ¿Quién caza para la hiena? El león. ¿El león tiene su presa? Tiene la hiena a querer comer junto con el león. ¿El león le va a dejar? Le hace, ¿no? Más o menos así, ¿no? Retrocede la hiena. Otra vez después se viene. León pas mangkah